Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos y hermanos, hemos estado tocando 27 temas de la naturaleza de Cristo. Desde el primer tema hasta el tema número 27 ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Podría decir que este tema es el último de esta serie de estudios. Hoy vamos a confirmar el gran amor que tuvo nuestro Dios al poder enviar a su Hijo y todo lo que dejó Cristo para poder salvarnos. Pero antes de poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por las oportunidades que nos das para estudiar tu palabra. Ahora vamos a analizar la sana doctrina, Señor. Puedas darnos el entendimiento y la sabiduría para comprender ese grande amor que tuviste, Señor, para poder salvarnos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Muy bien, para poder continuar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Filipenses, el capítulo 2, el verso 5 en adelante. Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios nos dice que el sentir que tuvo Cristo aquí en la tierra también pueda haber en nosotros. Ese mismo pensar, esa misma mente de Cristo, nosotros podamos reflejarlo. Muy claro nos dice el apóstol Pablo, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó Cristo? ¿Se despojó de ser Dios? No. Aquí muy bien dice que, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, estando en esta tierra, era Dios, Dios en la carne. Pero se despojó, dice la palabra del Señor. ¿De qué se despojó? Se despojó de su gloria, que tuvo allá en la eternidad con el Padre. Se volvió siervo, se rebajó tanto para poder salvar a la raza caída. Y así en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte en la cruz. Eso nos quiere decir la palabra de Dios. Y en ese sacrificio nos vamos a centrar en este estudio. Vamos a ir a la Review and Herald el 5 de julio de 1887, el párrafo 4. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Dejó a un lado su gloria y su majestad. Él era Dios, pero renunció a las glorias de la forma de Dios por un tiempo, aunque caminó entre hombres pobres, esparciendo sus bendiciones donde quiera que fuera. Ante su palabra, legiones de ángeles rodearían a su Redentor y le rendirían homenaje, pero caminó por la tierra sin ser reconocido, sin confesar, con pocas excepciones, por sus criaturas. Vistió su divinidad con humanidad. Él estuvo todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. Él ocultó las manifestaciones de la deidad que habían merecido el homenaje y suscitado la admiración del universo de Dios. Muy bien dice la mensajera del Señor, que Cristo dejó la gloria que tenía con el Padre. Él era Dios, pero renunció a las glorias de la forma de Dios por un tiempo. Cristo no podría venir con su divinidad porque hubiera fulminado a todos. Él tenía que tomar la forma humana para poder venir a este mundo. Caminó entre los pobres y no fue reconocido. Aquí muy bien nos dice que Jesús era pobre para que por medio de su pobreza nosotros podamos ser ricos espiritualmente. Esa humanidad que él tenía con la divinidad cuando se unieron, la Biblia lo llama el misterio de la piedad.
Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Lo que tenemos que entender según Filipenses, el capítulo 2, es que Cristo dejó su gloria. Él dejó su gloria de la adoración que le rendían homenaje todos los seres de otros mundos y los ángeles. Dejó esa gloria por un tiempo para volverse pobre. Vamos a seguir leyendo. Él era Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma de un hombre. Caminó por la tierra como hombre. Por nosotros se hizo pobre para que nosotros, mediante su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y muchos nos preguntaremos, ¿acaso Cristo no fue adorado aquí en la tierra cuando era hombre? Fue adorado, pero no fue reconocido por todos. Él era Dios allá en las cortes celestiales, seguía siendo Dios aquí en la tierra, pero anduvo como un desconocido, nos dice. No buscó la fama del mundo, sino solamente quería salvar lo que se había perdido. Al tomar forma de siervo, siendo semejante a los hombres, nos quiere decir que se rebajó tanto y vino al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar con esa naturaleza caída que todos tenemos al nacer. Cuando vemos la verdadera naturaleza de Cristo, no podemos comprender el gran amor que Dios tuvo al mandar a su Hijo en semejanza de carne de pecado por nosotros. La nueva teología nos ha apartado tanto del verdadero Cristo, queridos hermanos. La nueva teología nos ha apartado del Cristo de la Biblia, al poder cambiar su naturaleza. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice los testimonios. Palabras de vida del gran maestro, la página 19, el párrafo 1 nos dice: dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Dejó su gloria que él tenía con el Padre para venir a este mundo y poder salvar a la raza caída. Como dice el himno, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Ese es el gran amor que Cristo tuvo y en eso se centra el plan de redención para con nosotros, que Cristo vino a salvar a la raza caída siendo uno de ellos. Él hubiera venido como un hombre con una posesión grande, con casas, con terrenos, pero Él tomó la forma de siervo y el más humilde, hasta el punto de decir: las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a leer Mateo el capítulo 8, el verso 19. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 216, el párrafo 3. El Salvador del mundo recibía la adoración de los ángeles. Era el príncipe de las cortes reales del cielo. Sin embargo, dejó a un lado su gloria y cubrió su divinidad con humanidad. Dejó las riquezas y la gloria que disfrutaba en el cielo y se hizo pobre para que nosotros, mediante su pobreza, pudiésemos ser hechos ricos. Durante 3 años anduvo de un lugar a otro como un vagabundo sin hogar. Cristo era el homenaje de las cortes celestiales. Todos les rendían homenaje, pero se hizo pobre y durante 3 años anduvo como un vagabundo sin hogar. Cuando leí esta declaración, queridos amigos, realmente me impresioné bastante. Cómo un hombre, siendo nuestro Salvador, estuvo como un vagabundo, hasta decir: las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si Él hubiera venido con una riqueza tal, entonces la gente pobre hubiera dicho: Jesús vino para ellos, no para nosotros.
Él no sabe cómo es ser pobre. Él no sabe cómo uno en esta tierra tiene que buscar el pan de cada día y sufrir la pobreza. Pero Jesús sabe lo que es ser pobre, porque Él estuvo como un vagabundo sin hogar durante 3 años y medio. De esa manera, Cristo se despojó de su gloria que tenía con el Padre durante toda la eternidad. Pero ¿cómo entendemos la frase "y vimos su gloria"? La gloria como del unigénito del Padre. Vamos a leer Juan el capítulo 1, el verso 14 para entender. Si Cristo dejó su gloria, ¿por qué el apóstol Juan dice "y vimos su gloria"? Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que el verbo se refiere a Cristo Jesús, que Él dejó su gloria. Pero aquí muy bien dice el apóstol Juan que vimos su gloria. ¿A qué se está refiriendo entonces? Cuando la palabra de Dios dice vimos su gloria, se está refiriendo al momento de su transfiguración. ¿Se acuerdan cuando estaba Pedro, Santiago y Juan presenciando la divinidad de Cristo allá en el monte de la transfiguración? A ese momento se refiere el apóstol Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Dice el deseado de todas las gentes, la página 389, el párrafo 2. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto, levantándose de su posición postrada. Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. En ese momento podemos ver, y la palabra de Dios nos dice que 2 hombres que estuvieron aquí en la tierra hablaron con Cristo, Moisés y Elías, y pueda cumplir el plan de redención. Pero en ese momento podemos ver que se vio su gloria de Cristo. Y así también vamos a leer una cita de los testimonios. Vamos a ir a la Signs of the Times, el 10 de mayo de 1899, el párrafo 12, que nos dice el espíritu de profecía. Hubo ocasiones en las que Jesús se presentó mientras estaba en carne humana como el Hijo de Dios. La divinidad brilló a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y gobernantes burlones. ¿Fue reconocido? Algunos reconocieron que Él era el Cristo, pero la mayor parte de los que en estas ocasiones especiales se vieron obligados a ver que Él era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. En el monte de la transfiguración se vio su divinidad que fulminaba a través de su humanidad. Pero nos dice la Signs of the Times que hubo momentos que Cristo se presentó como el Hijo de Dios y que su divinidad fulminó a través de su humanidad, pero no fue reconocido. Muy pocos lo reconocieron como el Mesías, Cristo Jesús, pero sus enemigos se negaron a recibirlo. Pero muy bien podemos ver en la oración de Cristo. En Juan 17, el verso 5 nos dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí muy bien dice que Cristo tuvo esa gloria, pero la perdió porque se despojó de ella al tomar forma de siervo. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Vamos a leer Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 143, el párrafo 1. No podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido en forma tal que encantara a los que lo miraran, pero esta no fue la forma en la cual Dios planeó que apareciera entre los hijos de los hombres. Debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Sus facciones tenían que ser semejantes a las de los seres humanos, y no debía tener tal belleza en su persona que la gente lo señalara como diferente de los demás. Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 143, el párrafo 1. Podríamos decir que Jesús en esta tierra
Era un hombre, así hablando físicamente, como los demás judíos de ese entonces. Él no vino así con una hermosura tal para poder reflejar esa hermosura y que las personas puedan seguirle por la hermosura que él hubiera tenido físicamente. Tal vez Jesús ni siquiera era un hombre simpático. Por eso no tenía ninguna belleza como tal en su forma física. Como dice Isaías 53, el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. No hubo hermosura en Cristo físicamente. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 2, el verso 52. Vamos a ver qué más Cristo dejó para poder salvarnos. Porque hemos visto que Él dejó su gloria que tenía allá con el Padre. ¿Y qué más dejó? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿qué nos quiere decir cuando la palabra de Dios dice, y crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres? Quiere decirnos que Cristo, al venir a la tierra, Él no sabía que era Dios. Muy bien dice la mensajera del Señor, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y yo siempre me preguntaba, ¿será que Cristo cuando vino aquí a la tierra se habrá acordado que Él es Dios? ¿Cómo le reveló su Padre el plan de redención, ya que como cualquier hijo de Adán, Él vino con esa naturaleza la cual nosotros tenemos? Siempre me pregunté. Y ahí pude ver, según a los escritos que vamos a leer, que Cristo dejó su sabiduría que tenía allá en la eternidad. Siendo Él el dueño de todas las cosas, se hizo un indefenso bebé. Y la pregunta es, ¿un bebé nace sabiendo o no? Obviamente no. Y así Cristo crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y de esa manera, Cristo leía el carácter humano. Porque muy bien nos dice la Biblia que Cristo pudo leer el carácter, el pensamiento de las personas. Y uno se podría preguntar, si Jesús tenía naturaleza caída y pecaminosa, ¿cómo pudo leer el carácter de los otros humanos? ¿Acaso nosotros podemos leer el carácter de otros humanos? Vamos a responder esa pregunta. Vamos a leer Juan el capítulo 2, el verso 24 y 25. Vamos a poner la base bíblica primeramente. Juan el capítulo 2, el verso 24 y 25 nos dice: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús podía leer el pensamiento de los fariseos. ¿Pero por qué podía leer el pensamiento de los fariseos? Vamos a ir a Juan el capítulo 5, el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo mismo no podía hacer nada por sí mismo, porque Él tenía la naturaleza humana caída. No podía hacer nada por sí mismo, por eso solamente dependía de su Padre. Cristo, siendo Dios, no podía utilizar su poder divino para poder hacer milagros. No podía utilizar su poder divino para poder leer la mente de los otros hombres. No podía utilizar su poder divino para poder vencer el pecado. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo nuestro Salvador. Y así podemos ver que el Padre le revelaba lo que los otros hombres estaban pensando. Y vamos a leer la Youth Instructor del 22 de agosto de 1901, que nos dice los testimonios. También se encuentra en el matinal a fin de conocerle, la página 32, el párrafo 6. En el santuario del hogar, Jesús recibió su educación, no solo de sus padres, sino de su Padre Celestial. A medida que fue creciendo, Dios le fue revelando cada vez más la gran obra que tenía por delante.
pero a pesar de saberlo, no se dio aires de superioridad. Nunca causó dolor ni ansiedad a sus padres por falta de respeto. Se deleitaba en honrarlos y obedecerlos. Youth Instructor, 22 de agosto de 1901, el párrafo 2. Se nos dice que Cristo, estando aquí en la tierra, recibía la instrucción de su Padre Celestial, y Él le iba revelando cada vez más la obra que tenía por delante. Él le fue revelando. Él no sabía que era el Mesías, no sabía que era Dios, porque había dejado su gloria, había dejado también su sabiduría. Por eso Lucas 2:52 nos dice que Cristo crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Él no sabía que era el Mesías cuando nació. Por eso hemos leído la Youth Instructor. Ahí nos dice que Dios le fue revelando cada vez más la gran obra que tenía por delante. El Padre le iba revelando poco a poco. Y dice el deseado de todas las gentes, la página 49, el párrafo 4. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Podemos ver en ese momento que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, había actuado. Por medio del Espíritu Santo, Cristo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales. Así, el Padre le iba revelando poco a poco y el Espíritu Santo le iba dando sabiduría a Cristo Jesús. Eso es lo que más impresiona, queridos amigos y hermanos. Cristo no sabía que era Dios. Cristo no sabía que era el Mesías. Por eso, poco a poco, le iban revelando el plan de redención. Dice el deseado de todas las gentes, la página 57, el párrafo 4. Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar de sacrificio, juntamente con los adoradores se inclinaba en oración, mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Ustedes pueden leer El deseado de todas las gentes, el capítulo 7, que habla sobre la niñez de Cristo, y también el capítulo 8. Estamos leyendo ahora el capítulo 8 en la página 57. Ahí muy bien nos dice que Jesús por primera vez había ido al templo y ahí contemplaba la sangrante víctima sobre el altar. Poco a poco Dios le estaba revelando el misterio que él tendría que cumplir, esa misión que él tendría que cumplir. Poco a poco el Padre le iba revelando mediante el Espíritu Santo. También he encontrado este escrito, la cual podemos encontrarlo en la Youth Instructor del 28 de noviembre de 1895, el párrafo 4, la página 378. También se encuentra en el matinal Cristo Triunfante, la página 230, el párrafo 2, nos dice: a la edad de 12 años, la gente vio que el Espíritu Santo descansaba sobre Jesús. Él sintió algo de la carga de la misión para la cual había venido a nuestro mundo. Su alma se puso en acción. Y muy bien el deseado de todas las gentes nos dice que Cristo no fue a estudiar a la escuela de los rabinos, porque ya estaban corrompidas esas escuelas. Pero Él se estaba enfrentando, o mejor dicho, estaba hablando con los sacerdotes, con los rabinos, y tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Y a la edad de 12 años, él ya sabía el cumplimiento de su misión. Por eso muy bien nos dice aquí en el escrito: a la edad de 12 años la gente vio que el Espíritu Santo descansaba sobre Jesús. Si el Espíritu Santo descansaba sobre Cristo, el Espíritu Santo no puede ser el mismo Cristo, ¿verdad?
Aquí muy bien nos dice que el Espíritu Santo descansaba sobre Cristo. Y así en la edad adulta también el Espíritu Santo estaría con Cristo. Entonces el Espíritu Santo es otra persona distinta a Cristo. Por eso podemos ver que el Espíritu Santo estaba en Cristo. Y lo que más impresiona es que todo niño puede aprender como Jesús. Dice el deseado, la página 51, el párrafo 2. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratamos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Todo niño puede aprender como Cristo aprendió, si realmente los padres le guían de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque podríamos decir, Cristo era Dios, por eso el Padre le reveló todo lo que tenía que cumplir en esta tierra. Y es verdad que el Padre le reveló y el Espíritu Santo le dio sabiduría, pero la Biblia, los testimonios nos dicen que todo niño puede aprender como Cristo Jesús. Porque Cristo, como cualquier hijo de Adán, vino a esta tierra. Él se despojó de su gloria, se despojó de su sabiduría y vino como un bebé a nacer en Belén. Creció en Nazaret, uno de los lugares más pobres que había en toda Galilea y uno de los lugares que había más tentaciones. En todo el capítulo 7 nos habla de la niñez de Cristo Jesús, cómo el Padre le iba revelando y cómo él, desde su corta edad, había sido tentado por el diablo. El diablo hizo todo lo posible para tentar al niño Jesús, y en su adolescencia y en su juventud también lo tentó. Pero Cristo jamás cayó a la tentación y desde su niñez tenía un carácter impecable hasta su adolescencia y en su juventud. Y en el tiempo de su ministerio también. La Biblia no nos habla literalmente de los años de Cristo en su adolescencia y en su juventud. Pero muy bien podemos ver que ese silencio de las Escrituras es un ejemplo para nosotros para que podamos vivir una vida de santidad, más que todo en los niños y en los jóvenes, porque Jesús también fue tentado como un niño es tentado. Él fue tentado como un joven es tentado. Y también nos ha dado ese ejemplo para que nosotros podamos depender de Dios y no hacer nuestra voluntad, porque Jesús se gozaba en hacer la voluntad de su Padre. Ese ejemplo Cristo nos ha dado. Por eso Él dejó su gloria, dejó su sabiduría por nosotros. Pero vamos a seguir leyendo para poder continuar con este estudio. Vamos a ir a Juan el capítulo 16, el verso 13. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Cristo está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, porque ellos no comprendían el plan de redención y así se iban a olvidar las palabras de Cristo, pero Cristo les dice, hablando del otro Consolador, que Él os guiaría a toda la verdad y que Él os recordaría todo lo que Cristo habló. Vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 622, el párrafo 4. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Hemos visto que Cristo dejó su gloria al venir a nacer como un bebé en Belén.
dejó su sabiduría al venir a nacer como un bebé en Belén, pero también dejó su omnipresencia. Antes Cristo podía estar en todo lugar, pero al convertirse en hombre, ya no pudo estar en todo lugar como lo estuvo antes. Por eso envió a su representante, al otro consolador. Muy bien nos dice que Cristo no podría estar en todo lugar personalmente porque estaba estorbado por la humanidad, y así la promesa vino a los apóstoles que enviaría de su Padre al Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la deidad. Tristemente hoy hay muchas personas que dicen que solamente el Padre y el Hijo existen y que el Espíritu Santo es un soplo o es un viento y que no es una persona o que no tiene personalidad. Y muchos también dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Pero muy bien nos dice el escrito que el Espíritu Santo representa a Cristo, pero no es Cristo. Aquellas personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona y no tiene personalidad, no comprenden el plan de redención. No pueden comprender sus mentes cómo Cristo dejó su omnipresencia, porque para que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, tenía que ser hombre y Dios. O sea que allá en el cielo ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero Él sigue siendo hombre, sigue teniendo la naturaleza humana, pero ya glorificada. Pero muchos lo entienden que Jesús dejó su divinidad y la divinidad está aquí en la tierra como Espíritu Santo. Eso no nos dice el escrito. Muy bien nos dice que Jesús no podía ser accesible a todos porque dejó su omnipresencia. Solamente por la tercera persona de la deidad, Cristo podría estar en todo lugar presente, porque el Espíritu Santo representa a Cristo. El Espíritu Santo personifica a Cristo, está en lugar de Cristo, pero no es Cristo. Tristemente muchos no pueden comprender el gran plan de redención y tampoco pueden comprender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No lo pueden comprender, queridos hermanos. Y eso es triste porque el diablo ha engañado a muchas almas para la perdición eterna, negando al Espíritu Santo que es una persona y tiene personalidad. Muy bien nos dice la Signs of the Times el 31 de julio de 1884, el párrafo 14, la página 450. En él se combinaron lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino. De otro modo no podría ser un mediador al que los pecadores pudieran acercarse y por medio del cual pudieran reconciliarse con su Creador. Muy bien nos dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo como nuestro mediador tenía que tener las dos naturalezas, lo humano y lo divino. Pero él había perdido su omnipresencia. Ya no podía tener la omnipresencia porque la humanidad le estorbaba, dice muy bien el escrito. Por eso tenía que enviar al otro consolador, a la tercera persona de la deidad. Y la pregunta es, si Cristo era humano como nosotros, ¿cómo calmó la tempestad? ¿Se acuerdan de la historia? Vamos a ir al escrito. Vamos a leer Mateo, el capítulo 8, el verso 23 y el verso 24 en adelante. Mateo 8, 23 nos dice la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí podemos ver que se probó la fe de los discípulos de Cristo. Ellos podían confiar en Cristo Jesús como su Salvador personal,
podían hacerlo, pero no lo hicieron. Tristemente se olvidaron que Cristo estaba ahí en la barca. Pero la Biblia nos dice que Cristo reprendió a los vientos para que puedan calmarse. Pero ese poder que Cristo tuvo, ¿lo hizo con su divinidad? Esa es la pregunta. Vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 302, el párrafo 5. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Juan 5:30. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe y el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Nos dice el escrito que Cristo no tuvo temor en su corazón, pero él mismo había dicho: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces no fue su poder, sino fue por el poder del Padre, por el poder de Dios. Porque aquí muy bien nos dice que Jesús confiaba en el poder de su Padre y descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Él no dijo: yo soy el dueño de todas estas cosas, yo he creado todas estas cosas. Por eso muy bien dice aquí: pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Cristo confiaba totalmente en su Padre, hasta en eso nos dio un ejemplo nosotros. Y cuando él calmó las tempestades, lo hizo por fe. Muy bien dice el escrito, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Él no podía utilizar su divinidad para poder calmar las tempestades. Dice el deseado de todas las gentes, la página 178, el párrafo 3. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Así como Cristo estaba en constante comunión con su Padre, nosotros también podemos estar en constante comunión si dependemos de Dios. Al depender de Dios, nuestra vida solamente va a querer hacer su voluntad. Solamente así vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, porque Cristo fue participante de la naturaleza divina. Eso lo estudiamos en un tema especialmente en el canal, hablando de la naturaleza de Cristo. Solamente así, queridos hermanos, podemos ver el plan de redención, cuando Cristo dejó su gloria, dejó su sabiduría, dejó su omnipresencia. Así no podía hacer por él mismo, por ejemplo, calmar la tempestad. Dependía del poder de Dios y por fe lo hacía. Dice el deseado de todas las gentes, la página 619, el párrafo 1. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme por las mismas obras. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que ningún hombre había podido hacer de por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por él. Muy bien nos dice el escrito que las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. No nos dice que por su divinidad él hacía los milagros, sino que las obras de Cristo atestiguaban su divinidad y que el Padre había sido revelado por Cristo mismo. Se veía la divinidad en Cristo, pero todas las obras que él hacía, lo hacía por fe. Así también la sanación de los cojos, de los enfermos. Solamente así podría hacer sus milagros, por fe. Nos dice
El deseado de todas las gentes, la página 493, el párrafo 2. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba para hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. No lo hacía independientemente. Cuando Él curaba a los cojos, cuando daba vista a los ciegos, cuando resucitó a Lázaro, era por fe y oración cuando Él hacía esos milagros. Muy bien nos dice aquí en el escrito, Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Por fe Él hacía esas obras. Entonces ya podemos responder la pregunta, ¿hacía por su poder divino los milagros? Muy bien nos dice aquí que por fe y por oración Él hacía sus milagros. No actuaba independientemente. Mediante el Espíritu Santo podemos ver que Él sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, porque Él tenía nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Él no podía hacer nada por sí mismo. Por eso Él dependía de su Padre, porque Él era humano y era hombre. Y el Espíritu Santo estaba en Cristo Jesús. Y así el poder de Dios a través del Espíritu Santo, Él hacía esos milagros. Y después vino el derramamiento de la lluvia temprana y los discípulos también estaban haciendo esos milagros, porque el Espíritu Santo estaba viviendo en ellos. Podemos ver que también se cumplirá esa promesa con aquellos que hagan la voluntad de Dios. Nos dice el deseado de todas las gentes, la página 493, el párrafo 2. Padre dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. La relación entre el Padre y el Hijo siempre se mostraba a través del ministerio de Cristo en la sanación de los enfermos y también en el perdón de los pecados, porque Cristo como Hijo de Dios podía perdonar los pecados, pero no podía hacerlo independientemente. Siempre Él quería mostrar la relación que Él tenía con su Padre. Por eso nos dice que los discípulos recibían la evidencia de la relación entre el Padre y Cristo Jesús. Nos dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 378, el párrafo 1. Nuestro Redentor colocó la redención a nuestro alcance mediante su sacrificio infinito y su inexpresable sufrimiento. Sin honra y desconocido estuvo en este mundo, a fin de que, mediante su condescendencia y humillación maravillosas, pudiera exaltar al hombre para que éste recibiera honores eternos y gozos inmortales en los atrios del cielo. Cristo se rebajó tanto para que el hombre pueda ser exaltado y recibiese honores eternos. Hasta ese punto llegó su humillación y su sacrificio, para que nosotros podamos obtener esos honores en los atrios celestiales. Porque Él triunfó y Él nos puede hacer más que vencedores si aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo al morir por cada uno de nosotros. Pero hay que tener en cuenta que Él, estando en esta tierra, fue desconocido y también sufrió bastante. De esa manera nosotros, si queremos seguir sus pasos, vamos a sufrir como Cristo sufrió en esta tierra. Si a Él le vituperaron, también nos vituperarán a nosotros. Si hablaron mal de Cristo, también hablarán mal de nosotros. Porque vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va y vamos a sufrir con Él. Vamos a sufrir su sufrimiento, pero no vamos a poder comprender cómo Él cargó en sus hombros los pecados del mundo entero. Eso no vamos a poder comprenderlo. Muy bien dice Isaías
53. El verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 378, el párrafo 1. Durante los 30 años de vida de Cristo en la tierra, su corazón fue atormentado con angustia indecible. La senda desde el establo hasta el Calvario fue ensombrecida por sufrimiento y pesar. Fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, que soportó tales pesares que ningún lenguaje humano puede describir. Su corazón estaba atormentado, estaba triste, desde el pesebre hasta el Calvario, incluso cuando derramó gotas de sangre allá en el Getsemaní. Fueron las más crueles y angustias tentaciones del diablo allá en el Getsemaní y también en el sufrimiento en el Calvario. Cuando Cristo fue varón de dolores, sufrido por nuestros pecados, nosotros teníamos que pagar esa deuda, pero Cristo, siendo nuestro sustituto y garante, la pagó por nosotros. Ese es el gran sufrimiento y el gran amor que Él tuvo con toda la raza caída. Dice Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 146, el párrafo 2. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que, gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre puede resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Grande fue el misterio de la piedad. Cristo en su forma humana pudo vencer a la tentación y nosotros podemos vencer como Él venció. Pero si cambiamos su naturaleza, tristemente no podremos vencer como Él venció. Los que cambian la naturaleza de Cristo no pueden entender el plan de redención. No pueden comprender cómo Cristo ha sido tentado en esta tierra. No pueden comprender cómo Él ha dejado su gloria, cómo Él ha dejado todo para salvarnos. No pueden comprenderlo, hermanos. Los que cambian al Cristo de la Biblia, tristemente no pueden comprender a su Salvador. La nueva teología nos ha apartado tanto del verdadero Cristo, nos ha apartado tanto de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Pero ahora en este estudio estamos viendo cuán grande amor que no podemos comprender. Ningún labio humano puede expresar el misterio de la piedad. Dice el deseado, la página 16, el párrafo 3. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, el verso 4. La muerte, la cual nosotros teníamos que morir, Él lo murió en nuestro lugar. Y así nos ofrece ese don gratuito. Y las puertas de la gracia aún están abiertas, queridos amigos. Como dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en Él. Él participó de nuestra naturaleza, participó de nuestras tentaciones y murió nuestra muerte. Nosotros no participamos de su justicia, pero vamos a ser justificados por ella. En Él no había pecado, siempre había sido puro desde su nacimiento, pero aún así se le cuenta como un pecador más a Cristo. Pero no era el pecado de Él
era el pecado de todos nosotros que Él estaba cargando ahí en la cruz. Ese es el gran amor que ningún labio humano puede expresarlo. Pero podemos aceptarlo hoy en día y poder vivir esa justicia de Cristo en nuestras vidas. Quiero interpretar una canción, un tema que realmente me ha tocado mi corazón, la cual habla del sacrificio infinito que Cristo hizo por nosotros, al poder venir y tomar nuestra naturaleza y poder morir en nuestro lugar. El Dios que yo conozco es poderoso, está dispuesto en todo lugar, conoce el final desde el principio, no tiene un inicio, no tendrá un final. Mayor que el universo habita un corazón, igual que su justicia es su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre, mas en su gracia tengo salvación. El Dios que yo conozco deja corona y viene en busca del perdido. No se intimida al dolor y al sacrificio. Abre sus brazos por salvar al pecador. El Dios que yo conozco haría todo otra vez si es necesario. Fue más allá que alguien pueda imaginarse, mucho mayor que su misterio es su amor. El Dios que yo conozco es diferente, va al fondo cuando el asunto es salvación, entrega su propia vida por sus hijos, muriendo inmolado en la cruenta cruz. Mayor que el universo habita un corazón, igual que su justicia es su perdón. De un modo misterioso se hizo hombre, mas en su gracia tengo salvación. El Dios que yo conozco deja corona y viene en busca del perdido. No se intimida al dolor y al sacrificio. Abre sus brazos por salvar al pecador. El Dios que yo conozco
cambia todo otra vez si es necesario. Fue más allá que alguien pueda imaginarse, mucho mayor que su misterio es su amor. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando lleguemos a la nueva tierra, a la patria celestial, después de los 1000 años, terminará el dolor, el sufrimiento y la muerte. El único recuerdo será las marcas en las manos de Cristo, la mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos, en el último capítulo. Cuando ya termine todo el gran conflicto, menciona ella que ya no habrá memoria del pecado, solamente las marcas en la cruz, solamente las marcas en las manos, la cual hirieron a nuestro Salvador. ¿Y por qué seguirá las marcas por toda la eternidad? Y Cristo nos responderá, para mostrarte el gran sacrificio que hice por ti. Dice el deseado de todas las gentes, la página 17, el párrafo 1. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para siempre llevará su naturaleza humana. No podemos comprender ese grande amor, ese grande sacrificio. Se despojó de su gloria, de su sabiduría, de su omnipresencia. Se volvió siervo de siervos, tomando nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Pero por toda la eternidad llevará la humanidad. Ese es el gran sacrificio, el gran plan de amor, el misterio de la piedad. Aquí muy bien dice, a través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Y Cristo, estando aquí, desmintió las acusaciones del diablo, porque el diablo dijo, nadie puede guardar la ley. Y él guardó la ley en nuestra naturaleza caída. Y así nos ha demostrado que nosotros podemos guardarla. Y así nos da el poder para ser participantes de la naturaleza divina. Y así siempre quedará ligado con nosotros ese amor eterno, la cual nosotros no podemos expresarlo con nuestros labios. Cristo venció al pecado y así su naturaleza humana ahora está glorificada. Dice la Review and Herald el 9 de marzo de 1905, el párrafo 6. Cristo ascendió al cielo llevando consigo una humanidad santificada y santa. Llevó consigo esta humanidad a los atrios celestiales y la llevará consigo a través de los siglos eternos, como aquel que ha redimido a todo ser humano en la ciudad de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, llevó consigo su humanidad, pero ya estaba santificada su humanidad. Ya no tuvo la naturaleza pecaminosa cuando estuvo y está ahora intercediendo por nosotros. Él quiere que venzamos como Él venció. Por eso nos ha dado todo lo posible, ha hecho
todo para que nosotros seamos salvos. Todo, hermanos, todo. Y ese amor no lo podemos expresar. Y lo que más me asombra es que solamente las marcas en las manos, las cicatrices y también la herida en el costado quedará por el resto de la eternidad para demostrarnos el gran amor y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquel Cristo que murió por nosotros, que ahora está intercediendo allá en el santuario, en el lugar santísimo, muy pronto vendrá por su pueblo. Queremos estar en ese día, recibiendo a nuestro Señor y vivir con Él por la eternidad, entrar por las puertas eternas y que Cristo nos diga: he aquí mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es mi mayor anhelo, ese es mi sueño. Yo sé que también es el tuyo. Pero si nosotros realmente estamos basados en un así dice Jehová, vamos a poder cumplir ese sueño de poder estar con Cristo por el resto de la eternidad y con aquellos que hemos amado aquí en la tierra, si realmente vencemos al pecado solamente por su justicia. Pero si tenemos la falsa doctrina, queridos hermanos, nunca vamos a poder vencer el pecado. Es ahora el momento. Hoy es el momento de poder acercarnos más a Dios y consagrar nuestra alma a Él. La falsa doctrina nos ha alejado tanto del verdadero Cristo, pero Él vendrá solamente por aquellos quienes han reflejado su carácter aquí en la tierra. Y aquellos que dijeron, podemos vencer como Él venció porque Él participó de mi naturaleza, así yo puedo participar de su naturaleza divina para vencer el pecado. Y hemos llegado a la parte final de este estudio, de estos estudios que hemos ido tratando todos estos meses. Y me alegro bastante porque muchos han podido conocer al verdadero Cristo. Que la gloria solamente sea a nuestro Dios, a la eterna deidad. Para terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Somos tan pecadores y no comprendemos ese sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar, que has enviado a tu Hijo en semejanza de carne de pecado para poder morir por nosotros y darnos la victoria sobre el pecado. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a comprender más de este plan de redención. Y allá en el cielo, y después aquí en la tierra renovada, vamos a estudiar este tema por el resto de la eternidad. El gran sacrificio que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que esta serie de estudios que hoy cerramos pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para aquellos hermanos que han escuchado todos los temas o algunos temas, Señor, puedas darles el discernimiento para que podamos seguir escudriñando, para que podamos seguir abriendo tu palabra y nos des más luz para poder vencer el pecado. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que están escuchando los videos, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.